El día de hoy vamos a hablar de dispositivos de vía aérea. Dispositivos de vía aérea se dividen en dispositivos de bajo flujo y dispositivos de alto flujo. En este video vamos a mostrar en cuanto a los dispositivos de bajo flujo la cánula nasal y de alto flujo la cámara de Hood, el Venturi, la máscara laringia y el tubo endotraqueal. Dispositivos de bajo flujo. Oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos, en concentraciones superiores a la mezcla de gases del ambiente. Flujo es la cantidad de gas administrado medida en litros por minuto. FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, expresa concentración y se mide en porcentaje. Cánula nasal o gafas nasales. Procede del latín cánula, cañita. Es un pequeño tubo de plástico flexible que se adapta a las fosas nasales, las cuales se ubican y se mantienen sobre los pabellones auriculares. Entre las ventajas de la cánula nasal está el uso confiable, bajo costo, permite la observación directa del paciente, facilita el examen físico y los procedimientos, favorece la movilidad del paciente, permite usar la vía oral para alimentación, facilita la aspiración de secreciones y la higiene de la cavidad oral, optimiza el vínculo, puede usarse a largo plazo y es apto para uso en domicilio. En cuanto a sus desventajas, puede provocar lesión de narinas y de la piel circundante. Es factible el desplazamiento del dispositivo. Puede provocar presión permanente en la vía aérea, causando el efecto de CPAP inadvertido. Aumenta el riesgo de incomodidad del paciente por el flujo directo de gases en las narinas, provoca fluctuaciones frecuentes en la FiO2 según la respiración nasal o bucal del neonato y puede obstruirse por secreciones. En cuanto a la relación del flujo de oxígeno y FiO2, encontramos que 1 litro minuto va a tener una FiO2 del 24%, 2 litros minutos 28%, 3 litros minuto 32%, 4 litros minuto 36%. Este es el dispositivo de cánula nasal, el cual vamos a conectar al humidificador, lo vamos a ubicar delante del paciente. Vamos a llevar las narinas del dispositivo a las fosas nasales. Posteriormente lo pasamos al pabellón auricular por detrás y lo ajustamos según la medida del paciente. Dispositivos de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es un dispositivo que disminuye la resistencia inspiratoria porque el flujo de oxígeno iguala o supera el flujo inspiratorio. Se usa como alternativa al CPAP en contexto de estrés respiratorio, posextubación y apneas. Proporciona un flujo constante con presiones variables. Se usa a razón de 2 litros por kilo minuto. En cuanto a los implementos del sistema de cánula nasal de alto flujo, encontramos primero la fuente de gas, segundo el humidificador y calentador, tercero un circuito corrugado y cuarto la cánula nasal. El NeoPuff es un dispositivo reanimador con pieza en forma de T que permite suministrar oxígeno con flujos previamente ajustados, pudiendo modificar la presión inspiratoria a pico y la presión al final de la expiración. Cuenta con un manómetro, un control de PIP y una válvula liberadora de presión. Asimismo, cuenta con un mezclador de gases, de aire y de oxígeno, el cual se usa con un flujo entre 5 y 15 litros minuto. Lo ideal es entre 8 litros minuto. Asimismo, la fuente de aire y de oxígeno. Está conectado para la salida de gases a un circuito corrugado, el cual al final está conectado con el dispositivo en T, que tiene la válvula de PIP, la cual se regula entre 4 a 5 centímetros de agua. Entre sus usos está la ventilación con presión positiva, el CPAP y la administración de aire a flujo libre. La cámara de Hood está indicada para lactantes menores con alteración de la oxigenación. Es importante que el paciente tenga una mecánica ventilatoria espontánea. El flujo que proporciona es entre 8 a 12 litros minutos.
con una concentración de oxígeno de 70 al 90%. En cuanto a las recomendaciones de uso, es importante que sea el tamaño adecuado de la cabeza del lactante, que no cubra el cuerpo, que esté bien posicionado en la base del colchón, una permeabilidad de los orificios superiores, que esté libre de agua el circuito corrugado y que haya un destete progresivo. Las desventajas de este dispositivo es que tiene riesgo de hipotermia, limita el movimiento del lactante, disminuye la visibilidad del paciente, dificulta el examen físico y procedimientos que se le realizan al paciente, interfiere con el vínculo así como la ventilación por succión. La cámara de Hood cuenta con un orificio de cuello abierto. Posterior está el orificio de la fuente de oxígeno, superior los dos orificios de eliminación del CO2. Se tiene que posicionar según el tamaño de la cabeza del paciente, se posiciona a la base del colchón. El orificio superior se conecta al circuito corrugado, el cual va a ir conectado al humidificador y calentador, al mezclador de gases y finalmente a la fuente de gas. El sistema Venturi es un dispositivo de alto flujo, el cual está indicado para pacientes con dificultad respiratoria moderada o grave. Las ventajas es que proporciona una FiO2 confiable y entre sus desventajas puede producir un estancamiento de Venturi, que se refiere a la obstrucción de los orificios del sistema de Venturi que impide un adecuado flujo. Se cuenta con dos modelos de sistema de Venturi. Un modelo de FiO2 variable, el cual hace un ajuste graduado al puerto de arrastre de aire, y el otro de FiO2 fijo, el cual se usa el sistema de Venturi con un FiO2 y un flujo de oxígeno específico. El sistema de Venturi de FiO2 fijo viene de diferentes colores. El azul con una FiO2 del 24% y un flujo de 3 litros minutos. Amarillo con un FiO2 de 28% y un flujo de oxígeno de 4 a 6 litros minuto. El blanco proporciona una FiO2 del 31% y un flujo de oxígeno de 6 litros minuto. Verde, una FiO2 del 35% y un flujo de oxígeno de 9 litros minuto. Rosado, 40% con un flujo de oxígeno de 12 litros minuto. Y por último, el naranja, que es el 50% de FiO2 con un flujo de oxígeno de 15 litros minuto. Para armar un sistema Venturi necesitamos una máscara facial, un circuito corrugado, un adaptador de alta humedad, los sistemas de Venturi de cada color con un FiO2 y un flujo que viene en cada uno de los dispositivos, la extensión y el humidificador. Para armar el sistema de Venturi vamos a conectar la máscara al circuito corrugado, el sistema de Venturi al adaptador de alta humedad, este se debe ajustar al circuito corrugado, el humidificador se debe adaptar a la extensión y la extensión debe ser conectada al Venturi. Se debe colocar la máscara facial al paciente cubriendo desde el dorso de la nariz hasta el mentón. El tubo endotraqueal es el método definitivo para asegurar la permeabilidad y aislamiento de la vía aérea. En cuanto a las diferencias con la intubación de adulto, la lengua es más grande, la laringe es más anterior, es estrecha y más corta. El ángulo de la lengua es más agudo y la epiglotis tiene forma de omega. En cuanto a la intubación neonatal, para el tamaño del tubo se cuenta con el peso y el tiempo de gestación. Para un peso de menos de 1000 gramos
y una gestación de menos de 28 semanas, el tamaño del tubo tiene que ser de 2.5 centímetros. Entre 1000 y 2000 gramos, con una edad gestacional de 28 a 34 semanas, un tubo de 3 centímetros. Más de 2000 gramos y más de 34 semanas, un tubo de 3.5 centímetros. La hoja del laringo tiene que ser recta, hoja número 1 para un paciente a término y hoja número 0 para un recién nacido pretérmino. En cuanto a la profundidad del tubo endotraqueal, se hace una fórmula de peso más 6 y en pretérmino solo 6 centímetros. La intubación pediátrica tenemos que tener en cuenta si el tubo es con manguito o sin manguito. El tamaño del tubo con manguito se calcula con la fórmula de 3.5 más edad dividido en 4. El tamaño del tubo sin manguito se calcula con la fórmula de 4 más la edad dividido en 4. En cuanto a la longitud para la introducción del tubo, se calcula con la fórmula de 12 más la edad dividido en 2 en mayores de 2 años y en menores el tubo por 3. Para la intubación necesitamos un laringo, un tubo endotraqueal y una bolsa inflada por flujo. Cogemos el laringoscopio, ubicamos la hoja recta, la ponemos y miramos que el laringoscopio esté correctamente funcionando. Posicionamos al paciente en posición de olfateo. Introducimos el laringo por la comisura derecha, lo deslizamos hasta las valléculas, hacemos maniobra de tracción y una vez visualizadas las cuerdas, introducimos el tubo endotraqueal. Conectamos el tubo endotraqueal a la bolsa inflada por flujo y para comprobar que estamos en vía aérea tenemos que auscultar los campos pulmonares, donde podremos evidenciar el paso del aire, asimismo la expansión del tórax. Una alternativa cuando no se tiene una técnica adecuada de intubación orotraqueal es poner una sonda nasofaringea, la cual se introduce con el bisel hacia el tabique nasal y se introduce en su totalidad. Este se conecta al dispositivo a la bolsa inflada por flujo. Igualmente se tiene que comprobar que estamos en vía aérea por medio de la auscultación de los campos pulmonares, en el cual se evidencia el paso de aire y con la adecuada expansión del tórax. Por último, la máscara laringea es un dispositivo supraglótico de rescate. En cuanto a sus partes, tiene un conector estándar de 15 milímetros, un tubo de vía aérea, una barra de apertura, el balón, el tubo de inflado, el balón de inflado y la válvula. Según el peso del paciente, tenemos el tamaño de la máscara laringea. Para un paciente de 5 kilos, un tamaño de 1, de 5 a 10 kilos, 1.5, de 10 a 20, tamaño de 2, de 20 a 30, 2.5, de 30 a 50 kilos, de 3 y de 50 a 70 kilos, 4. En cuanto a la profundidad de inserción, es hasta sentir que haya resistencia. Las indicaciones de máscara laringea es una intubación orotraqueal fallida, una intubación de la mascarilla en situaciones no ventilables, no intubables de urgencia, las contraindicaciones, alguna alteración anatómica, obstrucción de vía aérea, ejemplo, asma. Para la inserción de la máscara de laringea debemos inflar el balón con la mitad del flujo del volumen que se encuentra en las máscaras. Luego debemos lubricar la superficie externa de la mascarilla, situamos el balón entre la base de la lengua y el paladar blando y presionamos hacia abajo. Inflamos el manguito con el volumen restante. Posteriormente debemos colocar el dispositivo en la bolsa inflada por flujo y debemos observar que haya una ventilación adecuada, auscultando los campos pulmonares, así como la expansión del tórax.